Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para el mes de mayo, lectura de las 12 casas. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y puedas ver cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito, qué gusto verte de vuelta. Vamos a empezar con la casa número 1. El mensaje de tus energías, si te sale la carta del 10 de espadas. Esta energía es una situación en donde yo veo que ustedes podrán estar durante este mes de mayo tomando la decisión de enterrar algo. Para algunos de ustedes tal vez esto es algo que ya sucedió y estás extrañando, estás recordando a una persona que ya lamentablemente no está con nosotros. Para algunos de ustedes tiene que ver con esto. Pues fíjate cómo está esta persona que está aquí, que le van a como enterrar. Y esta es la energía en general. Para algunos de ustedes tal vez sea de esa manera, para otros no se preocupen. Tal vez esto te está indicando de que ha llegado el momento de enterrar o poner bajo tierra algún tipo de actitud o sentimiento, energía a tu alrededor que ya no te estaba funcionando. Y eso es lo que vas a estar haciendo entonces, como este simbolismo de enterrar una situación, de enterrar tal vez un sentimiento a alguien que te estaba perjudicando, que no te estaba permitiendo ver las cosas con claridad. El momento también con este 10 de espadas de ponerle fin a una situación que no te está beneficiando. Y esas son las energías que tú vas a tener durante mayo, de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Basta del abuso, basta de esta situación, basta de cosas que tal vez no te están haciendo sentir feliz, para prepararte para un nuevo comienzo. En la casa número 2 vamos a ver cuál es el mensaje para ti en el aspecto de las finanzas. Y quédate conmigo hasta el final, porque aquí en estas 12 casas te hablo de 12 temas completamente distintos. En la finanza tienes la carta del Papa. El mensaje que me da la carta del Papa para el mes de mayo me está indicando acerca de que tus gastos tienen que ser un poquito más cuidadosos, más conservadores, generar o trabajar en tener un presupuesto, para que de esa manera entonces ese dinero que tú tienes vaya a poder durarte o puedas manejarlo de una muy buena manera. Para otros, con esta energía del Papa y esa energía del 10 de espadas, aquí estoy en las finanzas. Puede ser también que están por recibir algún tipo de dinero con respecto a algún tipo de herencia, dinero que se te debe por parte de algún tipo de entidad. Y en los mejores casos podría ser incluso también tú que estás pensando en hacer algún tipo de donación, ya sea a una iglesia, a una organización no gubernamental o a una persona tal vez que lo necesite. Depende de quién sea que esté viendo esta lectura en estos momentos, entonces puede aplicar esa lectura de las finanzas de una manera u la otra. Casa 3, casa de la comunicación. Vamos a ver qué mensaje sale aquí para ti. Te sale la carta de El Loco. Genial. En la carta de la comunicación, esto me está indicando, en la casa de la comunicación, de que va a llegar el momento de entablar nuevas conversaciones, de volver a comunicarte incluso con personas que tal vez estabas alejado o alejada de ellas. Estas personas pueden estarte buscando durante el mes de mayo para tratar de retomar una conversación tal vez que quedó pendiente, y puede ser que esa conversación quedó pendiente desde hace muchos años, o algo que ha podido pasar mucho más reciente, pero siento que con esto se establece nuevamente una comunicación en tu vida, se arregla ese distanciamiento o falta de conversación que podía existir entre tú y otra persona a tu alrededor. La carta del Loco es una carta de nuevos comienzos, una carta de dar ese salto de fe. Y también hay que tener cuidado aquí de no aferrarse hacia cosas tal vez del pasado. Me llama también la atención con esta carta de la comunicación. El mensaje que veo para ti con la carta del Loco es: ten cuidado con tus palabras durante el mes de mayo, porque puedes que estés diciendo cosas en las cuales no estás al 100% convencida o convencido. No tengas conversaciones, o mientras estás distraído, mientras estás distraída, mantente siempre enfocado en lo que estás haciendo o en las personas con las que te estás comunicando, para que no pueda haber ningún tipo de espacio para malos entendidos. Porque con esto estoy viendo que pueden pasar algún tipo de malos entendidos en cuanto a la comunicación. Dices una cosa, pero por no estar concentrándote en la conversación es malinterpretada y te puedes meter en un problemita allí. Sabes que para ti yo quiero solamente lo mejor. Quiero que tengas luz, que tengas progreso, que tengas energías, que te vaya muy bien, que tengas salud.
Pero yo tengo que decirte los mensajes que recibo acá, especialmente pues para que puedas evitar estas situaciones y recibir cosas lindas. Casa 4, la casa de la familia. Vamos a ver cómo está eso allí. ¿Qué mensaje hay para la familia? Salen dos cartas, la carta del 8 de espadas y la carta del caballero de espadas. Tienes bastantes espaditas por aquí. Empezamos con el 10 de espadas, tienes el 8 y el caballero de espadas. En la familia yo veo que aquí hay una persona que va a estar brindándote tu apoyo o dándote a ti algún tipo de ayuda o tú dándosela a otra persona. Y como esto estoy viendo acá en la comunicación de que se restablecen comunicaciones, se arreglan problemas que estaban teniendo en la familia o con las amistades o con las personas de trabajo, yo veo aquí que esa persona llega a tu rescate, viene algún familiar a tu rescate o tú vas al rescate de algún familiar, de alguna persona que lo necesite durante el mes de mayo. Y siento que esto es algo que no verías venir, ya sea la ayuda de este familiar o incluso tal vez tú estabas pensando como que jamás hubieses pensado que ibas a ayudar a esta persona, que puede ser también un amigo, ¿no? Para algunas personas su familia no son su familia con las cuales han nacido, sino sus familias con las cuales se han criado y pueden ser amistades. Puede ser una familia adoptiva. Por aquí viene esa energía de estar a la ayuda o de defender a alguien, de proteger a alguien. También en un caso un poquito extremo, esto podría ser de que algunos de ustedes se encuentran en una situación un poquito peligrosa, un poquitito, y viene una persona entonces a sacarte de ese problema, a sacarte de esa situación y te va a hacer bien, te van a ayudar. Las cosas no van a salir mal para ti, van a salir muy bien. En la casa 5 te voy a hablar un mensaje para los que están solteros. En general, vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti. Recuerda dejar tu dedito para arriba y compartir este video. ¡Wow! Mira, los solteros tienen la carta del 2 de bastos. Prepárense porque en el mes de mayo van a estar conociendo a una persona que parece que la puedes conocer por medio de las redes sociales. Es alguien que puede estar en el extranjero o si tú tienes planeado algún viaje. Más adelante vamos a ver si hay un viaje para ti en la casa 9. Porque esta persona con la que te veo tienen energías de almas gemelas y es alguien que se encuentra en el exterior. Ya sea que estés conociéndote con esta persona por redes sociales o que la conozcas entonces en algún tipo de viaje o visita que tú estés haciendo o que esta persona vaya a estar haciendo a tu país. Me gusta esa energía de comunicarse y conectar con esta persona, con esta energía de almas gemelas que aparece aquí para ti. Un mensaje para la salud. Recordarte que esto solamente es un mensaje, un consejo que estoy recibiendo. Siempre atiéndete con un doctor, con una persona calificada. Esto solamente es el mensaje que estoy recibiendo aquí de parte de mis guías para ti, como un pequeño llamado de atención. Veo algo con las rodillas con respecto a la salud. Tal vez algunos de ustedes tengan que pasar durante este mes de mayo, algunos de ustedes, por algún procedimiento quirúrgico y esto tal vez es algo que ya tú sabes que tienes que hacer. Tal vez con las rodillas o con algún tipo de articulaciones que necesiten ser operadas o arregladas o pasar por algún tipo de proceso de terapia. Y con esta energía del Caballero de Oros estoy viendo de que lo van a poder hacer, las cosas van a salir bien. Para algunos de ustedes tal vez esto incluso es una operación que ya tenías planeada y que se ha venido posponiendo, pero me indican acá con esta energía de que efectivamente lo vas a poder realizar. Y tal vez si esta operación estaba detenida por falta de dinero, el dinero va a llegar. Tal vez esa parte de estas finanzas, la casa 2, pueda ser ese dinero que te llega para que puedas cumplir con esta operación. En la casa 7, la pareja, aquí está. Dos cartas, mira que fíjate que para los solteros y la pareja ha salido dos cartas. Tienes el 7 de oros y la carta de la reina de bastos. Y fíjate que justamente esto es una pareja, los que están aquí. Para ustedes el mensaje que yo veo es que parece que dos personas que están aquí involucradas, con los quienes están saliendo, parece que van a estar tratando de encontrar un punto medio durante este mes para ver cómo conectan sus energías, porque parece que están ambas personas con dos mentalidades o con dos ideas completamente opuestas. Una de las dos está pensando más que todo en trabajo y finanzas, en carrera, más que estar pensando en la relación, mientras que la otra persona está enfocada más que todo en la relación
y tal vez está descuidando un poco su carrera. Y van a tener que hacer como un acto de malabarismo durante el mes de mayo para poder ambas personas estar en balance, para poder estar bien y para que de esta manera entonces la relación pueda continuar. Siento que uno de los dos en la pareja está necesitando más atención que la otra persona. Y esto se debe tal vez a que está pasando mucho más tiempo en el trabajo. Y para algunos esto podría prestarse para malas interpretaciones, pero sí efectivamente veo que es por trabajo, no es porque exista ninguna tercera persona. En la casa 8 vamos a hablar acerca de un mensaje para tu intimidad. Aquí cayeron las cartas, vamos a ver, voy a colocarlas nuevamente. En la casa 8 tienes la carta del 8 de bastos. En la 8 tienes la carta del 8 de bastos. Muy bien. Esto me está indicando en la intimidad de que alguien va a estar comunicándose contigo y va a estarte dejando saber cuáles son sus intenciones, que hasta qué punto o qué nivel quiere llegar a tener cierto tipo de intimidad contigo con esta carta. Y siento también como que esta persona, alguien va a llegar a sorprenderte y te va a decir lo que realmente está sintiendo, lo que realmente desea de ti. Y ya depende si tú estás en soltería o si tú estás en pareja, no importa, pero aquí hay alguien que te quiere hacer algún tipo de declaración con respecto a la intimidad, lo que siente por ti. Pues y si esto es para los solteros, genial, pues ya sabes que esta persona que está a la distancia va a estar entablando comunicación contigo. Si ya es para los que están en pareja, pues ahí sí hay que tener cuidadito porque esto es alguien que te va a agarrar así por sorpresa, como te digo, que tú vas a quedar así como que no, entre tú y yo no puede haber nada, no debiste haberme dicho esto. Hay una energía de eso para algunos de ustedes acá. Casa 9, vamos a ver cuál es el mensaje. ¿En qué aspecto quiere hablar? Puede ser acerca de viajes, puede hablarte acerca de la educación. Mira, rey de bastos. Y aquí tienes el 2 de bastos. Y también en la pareja la reina de bastos. Mira, para los que están en parejas y en la casa 9, ahí está la energía de viaje. Mira, que tienes la reina de bastos. Aquí también tienes bastos. Efectivamente hay uno de los dos que se va a encontrar fuera o va a tener que viajar de una manera repentina durante el mes de mayo. Porque aquí hay alguien que se encuentra en el extranjero o que va a tener que ir para el extranjero con esta carta del rey de bastos. Y parece que esto es algo que viene por trabajo y tal vez por eso para los que están en parejas está esa energía así como que estamos pensando en dos cosas distintas mientras uno se está pensando en irse a trabajar a otro lado, ya sea por el mes o sea por unas semanas del mes. Parece que eso va a caer justamente con algún tipo de celebración que ustedes van a estar teniendo. Puede ser algún tipo de aniversario o el cumpleaños de alguna persona cercana a ustedes. Ahora depende también quién seas tú que esté viendo esta lectura, pues tú puedes ser la persona que está en el otro país o la persona que se va a ir al otro país. Entonces de esa manera tienes que ajustar el significado de acuerdo. Yo siempre te digo, el fondo del mensaje es lo importante. En la casa número 10 vamos a hablar acerca de tus sueños, tus deseos. La carta de el sota de espadas. Con esto yo veo que van a haber personas a tu alrededor tratando de impulsarte a que hagas algo que va en contra de lo que tú realmente estás anhelando o estás soñando. Y te veo aquí con la necesidad de defender tus sueños. Ya sea en el amor, ya sea en el trabajo, ya sea en tu vida. Vas a tener esa energía donde tú tienes que pararte firme y decir, no, esto es lo que yo voy a hacer, estos son mis sueños, estos son mis planes y de esta manera me voy a estar manejando. Porque siento que van a haber muchas personas a tu alrededor tratando de convencerte para que hagas cosas que tú no quieres. Van a estar tratando de llenarte de ideas de que tus sueños no son los correctos cuando en realidad lo son. Así que para que estés atenta, estés atento a estas personas que podrían estar llegando a hablarte mal, a decirte cosas que no son, porque tú tienes que mantenerte firme. Esto es una prueba que vas a estar recibiendo. Y en la casa número 11, la casa de tus amigos, vamos a ver cuál es la carta y el mensaje que sale aquí para ti en esta ocasión. Aquí está.
Tienes la carta del 10 de bastos. Y fíjate, cuando veo este mensaje, lo primero que coloca en mi mente es que tus amigos van a estar alejándose y te vas a poder dar cuenta quiénes verdaderamente son tus amigos y quiénes no. La frase que colocaron en mi mente es que se van a estar cayendo del cielo como moscas. Ese fue el mensaje que percibí, que van a estar cayendo esas personas o esos amigos que tú creías que estaban a tu lado de verdad, van a estar cayendo como moscas. Es el mensaje que estoy recibiendo, lo cual me está indicando entonces de que estas personas efectivamente no son lo que tú estabas esperando. Te podrías estar llevando una gran sorpresa en ese aspecto. Y te vas a quedar solamente con quienes verdaderamente valen la pena. Si veo como una gran depuración para ti con esta carta del 10 de bastos, de tus amigos, una gran depuración del círculo con el cual tú te estás desenvolviendo, con quien has estado saliendo, con quien te has estado compartiendo. Veo que aquí podría haber algún grado de decepción de alguna manera u otra, lo que te va a llevar a ti entonces a poder percatarte y ver las cosas de otro punto de vista, de otra manera. Sé que al final vas a salir bien de esta situación, que vas a echar hacia adelante, que las cosas van a estar muy bien contigo y que no vas a tener por qué preocuparte por esas energías. Al final del día es preferible que se alejen de tu vida esas personas que en realidad no tenían tu bienestar ni el mejor interés en ti y solamente estaban preocupándose por ellos mismos o incluso generando algún tipo de energía de hipocresía a tu alrededor. Se va la gente tóxica y te quedas con los verdaderos guerreros que siempre van a tener tu apoyo y que siempre lo han tenido. Muy bien. Vamos a ver la casa número 12. Aquí hay un mensaje con respecto a la espiritualidad. A ver qué mensaje sale aquí para ti. Karma, espiritualidad. Tienes la carta del 8 de oros. Y esto me está hablando de que el universo está pronto a recompensarte por una gran labor que tú has venido realizando, que sí, tal vez vas a estar experimentando algún tipo de depuración, por esta depuración que vas a experimentar en base a tu círculo, tus amistades, las personas que están a tu alrededor, es necesaria para que puedas disfrutar entonces de esta gran abundancia, de este gran premio que tiene el universo para ti con esta carta del 8 de oros, en donde me están diciendo de que tu esfuerzo, tu trabajo va a ser reconocido. Y aquí para algunos de ustedes hay cierto tipo de premiación, placa, reconocimiento o una palmadita en la espalda tal vez de parte de una persona que significa mucho para ti, que admiras, que eso va a ser el gran impulso que necesitas. Pero siento también de que con esta carta, este 8 de oros, me están diciendo de que las bendiciones, las cosas lindas, las cosas hermosas que vienen para ti no han llegado porque no ha sucedido en algunos casos esta depuración. Entonces Dios, el universo, tus ángeles no quieren que tú llegues a este éxito, a esta luz, rodeado de gente que simplemente se va a aprovechar de ti. Por eso primero viene la etapa de la depuración, con este 10 de espadas, de enterrar esas energías negativas para entonces prepararte a recibir esta abundancia y que tengas al lado a las verdaderas personas que siempre te han apoyado y que siempre lo van a hacer, estando en las buenas y en las malas. ¡Qué maravilla de mensaje! Recuerda dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Déjame saber también si te gustaría que haga una actualización de energías para el día 15. Así es que, si es así, deja tu dedito para arriba, mantén ahí en los comentarios, déjame saber qué te parece esta lectura, déjame tu nombre y tu país, siempre para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Mira, y la energía para ti, la energía para tu alma, te sale la carta del avaro y la carta de la creatividad. Y eso me están indicando acá de que tu alma en estos instantes está protegiendo su energía con esta carta del avaro. Por eso es que está hacia un lado, cuidando, protegiéndote, alejando las cosas negativas y preparándote para lo nuevo. Que no tienes que sentirte mal por esta energía como de estar cuidándote a ti, cuidando tu energía, cuidando las cosas que vienen para ti. Porque esta protección que estás teniendo con esta energía del avaro, que lo siento más que todo como una protección, es para evitar que personas
que no tienen tu mejor interés, disfruten de las bendiciones y de la abundancia que tú has trabajado, que tú mereces. Y la carta de la creatividad te habla de esta energía que vas a estar recibiendo, nuevas ideas, nuevas maneras de ver las cosas, encontrar soluciones de una forma distinta a diferentes problemas. Genial. Recuerda suscribirte a este canal J Tarot y también a mi canal de amor, J Tarot Amor. Aquí está el enlace para que puedas ver también los videos y mensajes que tengo preparados para ti, específicamente en el área de amor. Gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.